Ya son las 6:23, la transición es un proceso de cambio de la administración de gobierno que inicia luego de las elecciones generales en la que la administración saliente tiene la responsabilidad de suministrar a la administración entrante toda la información pertinente sobre el estado de todas las agencias y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, independientemente de que ambas administraciones de gobierno sean de un mismo partido político. Hoy discutimos este proceso con el juez Rafael Flores Díaz. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días. Quizás la gente no recordará que esto es un proceso que inició en el 2002, a pesar de que lleva años haciéndose este comité de transición. Sí, correcto, ha habido cambios de transición. Pero como histórico. lo vemos y lo que hemos estado viendo en estos días, algo desde el 2002, ¿correcto? Es correcto. El proceso de transición que está definido, ¿verdad?, como el cambio de administración pasada las elecciones, con la obligación, como usted dice, del gobierno saliente de suministrar toda la información al gobierno entrante sobre el estado de la agencia. Realmente se estructuró a base de la ley 197 del 18 de agosto del 2002. Se conoce como ley de de transición del gobierno. Ahí que se regula quiénes componen los comités, cuándo sesionan, etc. Y dice exactamente quiénes deben componerlo. Sí, correcto. En el caso del gobierno saliente, lo componen el secretario de Estado, el secretario de la Gobernación, el de Justicia, de Hacienda, Banco Gubernamental de Fomento, la Junta de Planificación, Departamento de Transportación y Obras Públicas y los 3 adicionales. En el caso del gobierno entrante, el gobernador al cuarto día, después de las elecciones, nombra 10 personas que van a estar representándolo en el comité de transición. En el caso del gobierno saliente, lo preside el secretario de Estado. En el caso del gobierno entrante, pues escogido entre esos miembros, en este caso el presidente del Senado. ¿Dónde y cómo deben celebrarse estas vistas? Es lo que hemos estado viendo, pero se especifica cómo. Sí, correcto. La sede de los comités de transición es el Departamento de Estado y es la obligación del secretario de Estado proveer las facilidades para que allí sesione ese comité. Que tiene un formato de vistas públicas donde los jefes de agencia comparecen ante el comité entrante y contestan las preguntas que ellos tienen a bien hacerle sobre el estado del gobierno. De hecho, la obligación de los jefes de agencia es aún mayor, que comienza antes del proceso eleccionario, el 4 de noviembre. Los jefes de agencia, los secretarios jefes de agencia, directores de corporaciones públicas, tienen la obligación de rendir 2 informes en o antes del 31 de octubre del año eleccionario. El primero, un inventario de todos los bienes que tiene esa agencia, cuyo valor se exceda a los $500, pero también tienen que informar antes del 31 de diciembre, bajo juramento, el estado de la agencia. Eso incluye personal, propiedad, deudas, contratos, obligaciones, de tal manera que el comité entrante conozca realmente la situación de la agencia. Por eso la veda electoral, o sea, es decir, que no debe haber nadie que se esté, o sea, que no sí, se nombre personas. En Puerto Rico opera una veda electoral. Está relacionado con el empleo, contratos, etcétera, del gobierno, que opera 2 meses antes de las elecciones y 2 meses después de las elecciones. Ok, pero es decir que cuando de este proceso de transición se vea la transparencia de que no hay ningún nombramiento nuevo, no hay nada, sino como lo habíamos dejado. La obligación de todo jefe de agencia es rendir el informe de transición, lo hace bajo juramento y tiene unas consecuencias dentro de la misma ley relacionadas con el perjurio, etcétera. Quiere decir que, pero siempre históricamente opera el civismo y claro, las personas están comprometidas con el bienestar del país y rinden los informes como corresponde. Así que ya el 31 de diciembre todo debe estar el 31 de diciembre, en o antes del 31 de diciembre, culmina el proceso de transición. Culmina con un informe final de transición que rinde el comité de transición entrante. Ese informe detallado se rinde al señor gobernador entrante y también al señor gobernador saliente, y eso es 7 días después de terminar la reunión del comité de transición, y además se le remite copia al presidente del Senado y al presidente o presidenta de la Cámara de Representantes y al Contralor de Puerto Rico, y ahí culmina el proceso de transición. Es bien interesante desde el punto de vista periodístico, ¿verdad?, lo que diga ese informe para ver cómo está la situación. Por lo menos uno entiende que debe ser sí, importante para todo el país. Claro que sí. Bueno, gracias por estar con nosotros. Tu mañana continúa con el... En breve, alivio navideño.